Hola compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de razones financieras. Las razones financieras, también llamados como ratios financieros o indicadores financieros, son cocientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación de una empresa. Estas razones financieras se dividen en cuatro tipos: razones de liquidez, razones de actividad, razones de endeudamiento y razones de rentabilidad. Las razones de liquidez son razones que tienen la capacidad de una empresa para poder generar fondos con lo que puede afrontar sus obligaciones de pago en condiciones y plazos pactados por terceros. Dentro de estas razones de liquidez tenemos el ratio de liquidez, que es la razón más utilizada debido a que mide la liquidez de una empresa para que pueda cubrir con sus obligaciones y deudas a corto plazo. Se trabaja mediante la fórmula activo corriente entre el pasivo corriente. Tenemos la prueba ácida. Esta prueba ácida mide los soles de los activos corrientes líquidos disponibles por cada sol de los pasivos corrientes. Se trabaja mediante la fórmula activo circulante menos inventario sobre pasivo corriente. Ese ratio indica que los activos corrientes son más fácilmente disponibles para pagar las obligaciones a corto plazo. Tenemos razón de efectivo, ese ratio entre los activos corrientes muy líquidos como el efectivo a corto plazo de una empresa y sus pasivos corrientes. Se trabaja mediante la fórmula efectivo entre el pasivo circulante. También tenemos la razón de capital de trabajo neto. Mide la relación del trabajo neto sobre el total de los activos, el dinero de la empresa que posee para poder trabajar. Se, tra- Se trabaja mediante la fórmula activo circulante menos pasivo circulante sobre el pasivo circulante. Tenemos las razones de actividad. Estas razones son ratios que evalúan la eficiencia de las operaciones de un negocio. Estos ratios intentan averiguar con qué eficacia el negocio está convirtiendo los inventarios en ventas y las ventas en efectivo. Dentro de estas razones tenemos la rotación de inventario. Es un ratio de actividad que calcula el número de veces por periodo que una empresa vende y reemplaza todos sus lotes de inventario. Tiene su fórmula que es coste de ventas sobre inventarios y el resultado de esta fórmula nos permite sacar los días de rotación de inventarios que posee la empresa, dividiendo los 365 entre la rotación del inventario. Tenemos la rotación de cuentas por pagar. Es una relación de actividad o eficiencia que calcula el número de veces que una empresa cobra su saldo medio de cuentas por cobrar durante un cierto periodo. Se trabaja su fórmula ventas al crédito entre cuentas por cobrar. Y el resultado igualmente, para sacar los días de rotación que tienen sus cuentas por cobrar durante un periodo, se divide los 365 días entre rotación de cuentas por cobrar. Tenemos la rotación de cuentas por pagar mide la liquidez a corto plazo del negocio, ya que muestra cuántas veces durante un periodo un monto igual a las cuentas medias por pagar es pagado a los proveedores por un negocio. Se trabaja mediante la fórmula costo de venta, costo de mercadería vendida sobre cuentas por pagar. Y el resultado, igualmente, para sacar la rotación de cuentas por pagar y cumplir si de acuerdo está a la rotación del periodo, se tiene que sacar los 365 entre la rotación de cuentas por pagar. Tenemos la rotación de activos fijos. Es un ratio de actividad que mide la eficiencia con la que una empresa esté generando ingresos utilizando sus activos fijos. Se trabaja mediante la fórmula ventas entre activos fijos, donde nos dice que un alto ratio de rotación de activos fijos significa que la empresa está generando más ventas y eventualmente obteniendo más utilidades a una menor inversión en activos fijos. Razones de endeudamiento. Las razones de endeudamiento mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por terceros, ya sea proveedores o acreedores. Dentro de las razones de endeudamiento tenemos estructura del capital,
que nos representa la fórmula pasivo total entre patrimonio. Esto quiere decir que por cada unidad monetaria aportada por los accionistas hay tantas unidades monetarias o el porcentaje aportado por los acreedores. Siguiente. Endeudamiento. Representa el porcentaje de las participaciones de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo. Está representado por la fórmula pasivo total entre activo total. Siguiente. Cobertura de gastos financieros. Este ratio nos indica hasta qué punto puede disminuir las utilidades sin poner en dificultad a la empresa. Está representado por la fórmula utilidad antes de intereses entre gastos financieros. Siguiente. Cobertura para gastos fijos. Este ratio visualiza la capacidad de supervivencia y endeudamiento que tiene la empresa. Está representada por la fórmula utilidad bruta entre gastos fijos. También por último, tenemos las razones de rentabilidad, que miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Dentro de las razones de rentabilidad tenemos rendimiento sobre el patrimonio, que está representado por su fórmula utilidad neta entre capital o patrimonio. Esto quiere decir que por cada unidad monetaria que la empresa mantiene, genera un rendimiento del porcentaje sobre el patrimonio, es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. Siguiente. Rendimiento sobre la inversión. La obtenemos mediante la fórmula utilidad neta entre activo total, que quiere decir que cada unidad monetaria invertida en los activos que se produjo en el año, genera un rendimiento de inversión. Siguiente. Utilidad por acción. Bueno, este ratio es utilizado para determinar utilidades netas por acción común. Está representado por la fórmula utilidad neta entre número de acciones. Siguiente. Margen bruto de utilidad. Este ratio, que relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas, está representado mediante la fórmula ventas menos costo de ventas entre ventas. Margen neto de utilidad. Bueno, este ratio que relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas líquidas está representado por la fórmula utilidad neta entre ventas, que quiere decir que en el año, por cada unidad monetaria que vendió la empresa, obtuvo una utilidad del porcentaje. O sea, este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el periodo de análisis está produciendo una adecuada retribución para los accionistas. Siguiente. Muchas gracias, compañeros. Esto ha sido todo acerca de las razones financieras.